Bueno, me han dicho que me tengo que poner el micrófono aquí encima. Voy a intentar hacer todo a la vez con el micrófono aquí un poquito en vilo. ¿Me veis bien, no? Bueno, primero unirme al recuerdo de Luis, porque estoy segura que, vamos, me consta de que esta hoja de ruta le hubiera parecido una muy buena idea. O sea que, y luego también felicitar a GBC por su trabajo, porque esta hoja y estas cuestiones no son resultado de un trabajo corto y bueno, creo que estáis buscando la excelencia y creo que además como entidad sois excelentes también para poder hacer esa hoja de ruta coordinada de tantos agentes. O sea que bueno, a todo el equipo, a Dolores, a Justo, por supuesto, a todos los que trabajáis en GBC. Bueno, muchas gracias por invitarme a moderar esta mesa. Soy Inés Leal y bueno, la cuestión... Creo que el objetivo que tenía el GBC y el que tiene con esta mesa redonda es esperar una valoración general de esta hoja de ruta para descarbonización de edificios que están presentando y también conocer el papel y los compromisos de los participantes en la mesa. Todos ellos representan a diferentes entidades que son importantes para poder poner en marcha esta hoja de ruta. Y ver también qué expectativas sobre la labor del resto de los agentes, barreras y oportunidades que podemos encontrar en este proceso, ¿no? Lo que sí que voy a pedir a los participantes, que voy a presentarlos ahora, es que, bueno, tal como me han transmitido desde GBC y creo que está claro, esta hoja de ruta es un documento vivo que nace ahora y, bueno, lo que esperamos como agentes es que aportéis en positivo, porque la idea es poder mejorar lo que ya está escrito y las barreras y todo lo negativo ya lo conocemos, pero bueno, vamos a intentar. No quiero coartaros en vuestra, pero bueno, que sea una mesa constructiva, ¿no? Y que aporte. Y bueno, como le dijeron a Spiderman, quien tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad. Justo y Dolores han hablado de la responsabilidad, pero yo creo que bueno, que los que están aquí pues pueden tener el poder y por supuesto todos los agentes, ¿no? Es un poder coordinado y esta hoja es una estrategia, o sea que bueno, pues empezamos la mesa. Os presento, empiezo por Iñaki Carnicero, que es el director general de Agenda Urbana y Arquitectura del MITMA, Laureano Matas, que es el secretario general del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Luis Rodulfo, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Española de Productos de la Construcción, y Daniel Cuervo, que es el secretario general de la Asociación de Promotores y Constructores de España. Y bueno, hemos preparado un poquito la mesa y vamos a empezar con unas preguntas más generales y luego iré haciendo preguntas más concretas para cada uno de vosotros. Lo que sí os pediría es que fuerais concretos y nos extendieseis mucho para que nos dé tiempo sobre todo a hacer todas las preguntas, que tenemos muchas. Y bueno, la idea es empezar un poco en el orden que os he ido presentando y la primera pregunta que me gustaría haceros es muy general, pero creo que podéis aportarnos un poco la idea de lo que estáis haciendo desde vuestras entidades. ¿Qué está suponiendo la descarbonización de la edificación para vuestra labor? Si quieres empezamos con Iñaki. Bueno, pues el micrófono. Bueno, en primer lugar, felicitaros por esta presentación y... ¿Está apagado? ¿Sí? ¿Hola? ¿Está encendido? ¿Me oye? Ahora sí, gracias. No, decía que felicitaros por el trabajo que lleváis haciendo tiempo desde GBC y por esta hoja de ruta tan necesaria y tan útil para todos, ¿no? Para nosotros, desde luego, todos estos temas los llevamos teniendo muy presente tiempo, pero especialmente en este último año donde se han estado diseñando planes que implican una inversión muy importante de dinero, ¿no? En lo relativo al marco normativo, que es el que depende en este caso de mi dirección general, el código técnico, como sabéis, es el instrumento que regula, que controla todo el proceso de la construcción. Hemos estado trabajando con GBC, estudiando la posibilidad de incorporar bueno, pues estos indicadores que sirvan para incluir todo el ciclo de vida de los materiales, y es algo que estamos manejando y que tenemos presente de cara a la próxima revisión que deberá hacerse
dentro de poco tiempo. Por un lado, para incluir como esta visión, pero por otro lado para simplificar todo el documento que a lo largo de los años ha hecho pues, que a todos los profesionales de la arquitectura, cuando tienen que entregar esta documentación, pues que acaben generando un documento un tanto engorroso que hace que se vea con cierta distancia la elaboración de este material. Sin embargo, consideramos fundamental incluir el ciclo de vida y es algo que estamos trabajando en ello, ¿no? Por otro lado, la ERES, que como sabéis el año pasado, cuando lo presentamos, recibió la máxima calificación en Europa. Es un documento que desde hace tiempo se lleva haciendo un diagnóstico y una necesidad de definir esa estrategia, y se tiene muy claro la necesidad que hay de rehabilitar los edificios. Pero es verdad, como bien decía Dolores antes, es necesaria su revisión, pues porque toda esta inversión inesperada en materia de rehabilitación hace que los objetivos deban cambiar. Desde hacía tiempo se tenía claro que es muy alto el número de edificios que deben ser rehabilitados, y por primera vez llega una inversión muy grande de millones, ¿no? Dedicados a este fin. Quizá esa es la tercera pata a la que me voy a referir rápidamente, que son las inversiones en materia de rehabilitación, que son casi 4.500 millones, 3.500 para rehabilitación de viviendas, rehabilitación de edificios y rehabilitación de barrios, y alrededor de 1.000 millones para la rehabilitación de edificios públicos. Todo esto va a hacer que, con los condicionantes que ya nos vienen impuestos por Europa, y es que estas rehabilitaciones consigan al menos una reducción del 30% del gasto energético de los edificios, y que por otro lado el principio que llaman DNSH de no causar daño para el medio ambiente, pues obliguen en estas rehabilitaciones a considerar bueno, pues el tratamiento de los residuos y demás, ¿no? Estas son las vías, así a grosso modo, que estamos trabajando, porque brevemente también en la Ley de Calidad de la Arquitectura hemos incluido algunos de estos aspectos, la necesidad de pensar, cuando definíamos los parámetros de calidad en la arquitectura, la necesidad de pensar en la flexibilidad de los nuevos espacios, en la consideración del comportamiento del edificio a lo largo del tiempo, no solo en su uso, sino también en los materiales que se utilizan para construirse, y también qué va a suceder con ellos cuando se demuelen. Gracias, Iñaki. Laureano, ¿y qué supone para los arquitectos, para el Consejo Superior, la descarbonización? ¿Ahora? Sí, gracias. Bueno, antes de nada, agradeceros vuestras palabras de aliento en estos momentos tan difíciles para la institución que hoy represento. Han sido muchas las palabras de apoyo que hemos recibido, y la verdad que yo particularmente preferiría que fuera Lluís el que estuviera hoy aquí, porque era precisamente una de las líneas de trabajo que él apostaba desde el inicio. Y en nuestro primer mandato, en el año 2018, ya propusimos un acuerdo que elevamos, en el que muchos de los que estáis hoy aquí partícipes, que fue el sector de la edificación frente a la emergencia climática. Esa declaración de emergencia climática se firmó en el año 2019 a través del Observatorio 2030 del Consejo, y fue una de las apuestas en las que Lluís insistía, yo diría que pleno a pleno. Y si hacemos un repaso del balance de trabajo de esos 4 años de Lluís tomó posesión el 25 de enero del 2018 y falleció el 25 de enero del 2020. Dedicó a todo este trabajo, yo diría, de sus 4 patas, una en la mesa dedicada a esta cuestión. Ha supuesto un cambio en la profesión y un cambio de entender la problemática de la edificación, y por parte del Pleno de Consejeros la necesidad de buscar herramientas y de buscar apoyo para que el ejercicio profesional se derive hacia esa parte. Por tanto, hemos ido preparándonos poco a poco a esto, pero con una enorme preocupación. Todas estas declaraciones, junto con la nuestra, pueden funcionar apoyadas unas encima de otras, a modo rasante, o pueden apoyarse de una manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces, a esta que ya estaba olvidada y que yo me acordé cuando sabía que tenía que venir a sustituir a Lluís,
quedó en el olvido, aunque fue firmada por cerca de 1000. Esta viene y todos llegamos a las mismas conclusiones, salvo algún dislocado que hay por ahí que niega todas estas cuestiones. La realidad es que sabemos que tenemos que llegar. Desde el punto de vista de los arquitectos, estamos preparados para atenderlas, pero sabemos que el trabajo es ingente. De momento, eso. Gracias, Laureano. Luis, la construcción, ¿qué hace? ¿Se oye? ¿Sí? No. Ahora. Bueno. Pues nada, gracias a todos por vuestra presencia, gracias por la invitación. Y voy al grano directamente. Es decir, digamos que ¿en qué estamos? Pues digamos que hay quien tiene la sensación a veces de, hablando en positivo, nos lo has pedido, que la industria de materiales de construcción, bueno, pues es algo ajeno, que es algo que, bueno, pues que son unos sacos de arena, unos sacos de cemento que van por ahí, que, bueno, para la industria de materiales de construcción es una industria de 25.000 millones de producción en España y de 25.000 millones de exportación, y lo ha hecho además no diciéndolo, sino demostrándolo su compromiso con la sostenibilidad de la edificación y de la construcción en general. ¿Cómo lo demuestra? Pues os aporto un dato. El 51% de los certificados de productos de la mayor certificadora de España, que es AENOR, son productos de construcción. Y es voluntario, es decir, no es obligado. Es una señal de identificación de la industria de materiales de construcción con ir hacia el mejor cumplimiento en términos de calidad, seguridad industrial y medio ambiente. A partir de ahí, pues, por ejemplo, la Confederación CEPCO preside todos los comités que existen en España de desarrollo de declaraciones ambientales de producto. Ha sido un trabajo costoso, lento y además no siempre bien recompensado. Hay determinados sectores nuestros que tienen declaraciones genéricas, empresas nuestras que tienen declaraciones particulares de producto, de familia de producto, pero eso luego, y hablaremos bastante, espero, en el debate, bueno, pues en el mercado no se traduce luego en que efectivamente se incorpora el producto con la declaración ambiental de producto en ningún tipo de obra, ni de edificación, ni obra pública, ni privada. Bueno, es un marco en el que nos movemos. Como doctrinalmente la Confederación, y yo creo que nuestras 17 asociaciones miembro apostamos siempre por el máximo cumplimiento, no puede ser de otra manera, legislativo. No puede ser de otra manera, y si a veces se nos escapa es porque el acervo comunitario en medio ambiente es brutal. Hace poco en COE nos lo cuantificaban en el entorno de 100.000 páginas vivas sobre temas de medio ambiente para la industria de materiales de construcción, ¿no? Bueno, a veces no es fácil gestionar esa historia, ¿no? Pero la voluntad propia del sector es el cumplimiento, sin duda alguna. Es más, ir a los mejores niveles de cumplimiento también, sin duda alguna. Y estamos detrás del paquete del Fit for 55, estamos detrás del Pacto Verde Europeo, estamos detrás de la Directiva de Cambio Climático, luego Ley de Cambio Climático en España. Bien, son una serie de desarrollos que al final tienen una traducción concreta del producto. Y es su mercado CE, su desarrollo BIM, su Smart CE, su declaración ambiental de producto, su declaración de prestaciones. Y eso, la industria de materiales de construcción lo está haciendo. Y en el debate iremos a lo que le pedimos al resto del sector. De momento, vale, gracias, Luis. Daniel, los promotores. Pues los promotores lo vemos como un reto, como una oportunidad a escala tremenda, ¿no? Creo que el sector ha mostrado ya en estos últimos años el compromiso que tiene en mejorar la eficiencia de nuestras actuaciones, del parque nuevo que se está edificando, porque nos lo creemos. Siempre hay alguien que va un poco a regañadientes, pero en su mayoría nos lo creemos. Sabemos que el cliente final nos lo está demandando y lo valora, y es un punto importante en la decisión a la hora de comprar, con lo cual sabemos que poco a poco se echa de menos en este sentido que la concienciación del ciudadano o desde la administración se aumente más esfuerzos para que el ciudadano tenga mayor conocimiento de lo que supone esto, pero quien está analizando la compra de una vivienda sí que lo tiene en cuenta y valora todo esto.
Ahora mismo la eficiencia energética, la descarbonización, entiendo que será también un trabajo de todos que lo empiece a valorar. El capital, la inversión, también en este sentido toma decisiones y sobre todo cuando se lo queda en su activo y se lo queda en su patrimonio. Sabe de las consecuencias que tiene esto, sabe de las ventajas que tiene esto en su gobernanza, en su política de actuaciones y en su portfolio, ¿no? Pero claro, esto es un esfuerzo también y esto es un cambio muy importante para la industria. Nos enfrentamos a decisiones que probablemente sean muy duras. En esto se quedarán muchas empresas que no acepten industrializar o que no acepten cambiar en ese sentido para mejorar y ir en la línea que yo creo que todos tenemos claro. Se echa de menos que ante ese reto y algunas compañías que lo tengan más difícil, no se habla de incentivos. Yo creo que incentivos fiscales es necesario cuando tenemos un reto tan importante como el que nos habéis marcado, ¿no? Esa hoja de ruta que está en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Oye, ¿y por qué no lo ponemos a menos plazo, ¿no? O sea, la administración yo creo que tiene que marcar el objetivo, pero también nos tiene que dar instrumentos para llegar ahí. No solamente decir, oye, esto es obligado por ley y el que se adapta bien y el que no se queda fuera. Es que el que no se queda fuera es un problema que se genera económico y social, ¿no? Porque hay una destrucción de empleo y una destrucción económica importante. Vamos a dar argumentos y vamos a incentivar que los deberes lo hagamos lo antes posible. Vamos a entrar en las universidades y en la formación profesional con esta terminología. Vamos a concienciar. Creo que esto también es importante que las empresas lo tengan en cuenta a la hora de captar talento. Que la compañía tenga una hoja de ruta y un compromiso muy transparente en este sentido, seguramente ayude a incorporar mejor talento a esa compañía porque el ciudadano ya está concienciado, ¿no? Ya sale de la universidad con esa concienciación, con esa formación. Va a ser duro y creo que es un cambio, como te decía antes, bastante importante de cómo se han venido haciendo las cosas. El que se adapte pues tendrá un punto de partida muy diferencial, pero creo que entre todos tenemos el compromiso que nos tenemos que adaptar todos, aquellos que tienen recursos para hacerlo y con los que menos recursos tienen. Entiendo que también habrá que incentivarles de alguna manera porque las consecuencias de que no lo hagan al final las sufrimos todos. El reto es ilusionante para todos. Bueno, después de esta primera pregunta, yo creo que un resumen sería que compromiso, ¿no? O sea, compromiso existe, que además hablábamos también que es el primer paso para el inicio de la hoja de ruta, ¿no? Pero entonces ahora viene la segunda pregunta, que también es general para todos. Es que nos contestéis si consideráis que esta hoja de ruta que se está planteando desde GBC puede serviros para alcanzar esos objetivos comunes, cómo la estáis valorando. Y añado la tercera pregunta, que creo que también, porque os estáis alargando un poquito, entonces vamos a resumir. ¿Cuál creéis que puede ser vuestro papel? ¿Qué acciones consideráis que podéis realizar desde ya? Valoración de hoja de ruta y qué podéis hacer vosotros. Iñaki. Bueno, la respuesta primera es que sin duda alguna está ayudando. Ya he mencionado antes que con nosotros GBC lleva colaborando tiempo y desde luego el trabajo que está haciendo nos está sirviendo muchísimo para nutrir las revisiones del código técnico y el resto de normativas que dependen de nosotros. Y en ese sentido, esta explicación que se ha hecho y siempre que intervenís en foros y se propician este tipo de encuentros, yo creo que ayudan a mentalizarnos todos cada vez más a que esas fechas, que el 2030, que el 2050 son fechas claves que parece que están muy lejos, pero en realidad están ahí. O sea que en realidad tenemos que ponernos ya manos a la obra todos, no hay un minuto que esperar, ¿no? Desde luego, nosotros en el Ministerio ya, bueno, puedo hablar en lo relativo a la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura. Tenemos muy claro que tiene que haber un proceso de transformación, de diálogo, de ayuda con el sector en el que se permita gradualmente esta transformación tan necesaria para que de aquí a unos años estemos hablando de
de una construcción industrializada en su mayor parte. Todos sabemos que o bien damos este cambio o no lograremos los objetivos marcados. En ese sentido, en los distintos foros donde estamos participando, pienso que existe un cierto consenso entre los profesionales del sector en que esta transformación es necesaria, y lo que todavía existe es una cierta preocupación pues, por saber cómo esas inversiones que llegan de Europa, cómo se van a implementar. Yo creo que poco a poco los programas se están comunicando, se están trabajando en los pliegos que van a ayudar que van a servir para contratar todas esas obras, algunas de ellas de rehabilitación de viviendas, otras de construcción de viviendas de alquiler, y cómo nosotros vamos a incentivar desde los propios pliegos a que esos procesos de industrializado tengan una mayor puntuación que aquellos que no opten por ellos, ¿no? Desde luego lo estamos considerando en cada regulación, en cada pliego que tenemos en nuestras manos. Pensamos que es algo que sí o sí tenemos que acometer. Vale, gracias, Iñaki. Laureano, valoración de la hoja y qué pueden hacer los arquitectos desde ya. Sí, a ver, la valoración evidentemente positiva, muy positiva. Si analizamos lo que antes se anunciaba del año 2019 con el trabajo de GBC, que además que tengo que decir, desde el Consejo con GBC hemos ido coincidiendo, entrelazándonos en distintas iniciativas y preocupaciones en cuanto al libro de edificio existente, en cuanto a certificaciones energéticas y a otras cosas, el pasaporte y algo más que no sea solamente el libro del edificio, porque hay mucho más, y Dolores y yo hemos hablado mucho de eso en los últimos meses y de manera intensiva. Evidentemente, cuando dos agentes o institución y agentes partiendo de lugares distintos llegan a las mismas o parecidas conclusiones, evidentemente sumamos. Manifiesto mi preocupación inicial de que estas iniciativas o estas hojas de ruta por separado y no sumadas de manera íntegra no amplifiquen lo que todos andamos buscando, ¿no? Por tanto, yo buscaré la manera desde el Consejo, o buscaremos desde el Consejo, para que estas iniciativas y las que vengan en adelante sean de una manera integrada. Consuelo y tranquilidad de que saber que el ejercicio que hace GBC llega a lo que decía antes, a las mismas conclusiones que ya partíamos en el año 2019 con esa declaración de emergencia energética. ¿Cuál es nuestro papel en este sentido? Creo que tenemos muchos. Primero, como agentes del sector, ir adaptándonos de manera eficiente a las normativas que se tengan que ir implementando para hacer cumplir lo que viene. Hay algunas interesantes, otras que han quedado muy tímidas. En ese sentido, nosotros estamos a la espera, como institución, de ver el resultado final de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la economía circular, a ver cómo queda y qué papel tenemos que jugar en ese aspecto. Y la otra cuestión, creo que como arquitectos estamos obligados con nuestros promotores, con nuestros clientes o con todos los agentes, porque a veces hablamos solamente de uno y estamos hablando de que los edificios no lo construyen los arquitectos, nacen de la iniciativa de un promotor con un constructor y con agentes de la edificación, todos juntos, que cuando trabajan al unísono consiguen un éxito, cuando no y reman distinto es un desastre. En ese sentido, creo que tenemos una obligación pedagógica importante. Creo que la sociedad todavía entiende lo verde, permitidme que lo diga así de sencillo, pero no alcanza a entender la importancia de todo esto. Y todo el mundo quiere ser verde, pero no sabe cuánto cuesta. O todo el mundo quiere apoyarse en estas cuestiones, pero no sabe cómo. El arquitecto, en ese caso, yo creo que es pieza fundamental para poderlo hacer realidad. Y el paradigma de todo esto, que quizá la otra industria generadora de CO2 importante hace el trabajo muy bien y es muy pedagógica y es capaz de vender una reducción muy mínima de consumo, y sin embargo la cultura sobre la edificación, la que invertimos no para 3 años de movilidad o para 5 o para 10 en el caso de coches más antiguos, sino invertimos para 50 años, sin embargo, coches, sí, para 50 años, pues para 50 años, sin embargo, tenemos una cultura completamente distinta. Quizá de ellos debiéramos aprender y quizá ellos han sabido vender
lo que no es verde como sí verde, y sin embargo nosotros lo que sí podemos vender como verde no lo hacemos, ¿no? Aquí, en ese caso crítico y también autocrítica, ¿eh? Porque no sabemos hacer el ejercicio adecuadamente para que la sociedad nos entienda. Bueno, gracias, Laura. Es verdad que los arquitectos tenemos mucho que aprender a la hora de comunicar también. Bueno, todos, pero bueno, estamos en ello, ¿eh? Luis, hombre, el que diga que es en positivo no quiere decir que esto no pueda ser un debate, entendedme lo que quiero decir, o sea, que digáis lo que queráis, o sea, que yo sé que es que tú te gusta, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber la hoja, tu valoración desde la Confederación y qué acciones, bueno, has dicho algo antes, pero bueno, y demás. ¿Cuánta razón tiene Laureano cuando decía que es que todo el mundo quiere ir a lo verde? Me recuerda una frase de Rabindranath Tagore: todo el mundo quería ir al progreso medioambiental, pero quería ir en coche. Pues se oyen muchas cifras en prensa de que la gente joven pues quiere apostar por lo verde, pero luego cuando se le dice la edificación verde tiene unas prestaciones positivas y tiene unos costes y tiene un desarrollo que hay que explicar mejor, y totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Laureano. En la hoja de ruta, pues totalmente positiva desde nuestro punto de vista, hemos participado en ella de alguna manera y recoge, y además es un compendio bastante sólido de todos los aspectos medioambientales que han ido apareciendo tanto desde Europa como desde el gobierno español en ámbitos de medio ambiente. Por tanto, es un compendio importante. Hay algunas cuestiones que nos preocupa que se puedan quedar, con los papeles soportan todo y algunas previsiones, pues como decía bien Iñaki, 2050 es pasado mañana, 2030 ya es casi ayer. Y en esto lo que tenemos que hacer los sectores, bueno, somos sectores con inercias muy potentes. En el caso nuestro, cambiar una línea de producción en una fábrica lleva su tiempo y su inversión, no es decir, ya, no es así. Pero sí que, bueno, somos partidarios y vemos con bastante optimismo el contenido genérico de la hoja de ruta como algo a desarrollar, a alcanzar y, desde luego, muy positivo desde nuestro punto de vista, que quede claro. Luego, cosas que podemos hacer. Pues, por ejemplo, en el documento se hablaba, y estamos muy de acuerdo con el tema del escalado al edificio de la métrica del carbono. Es que llevamos 20 años diciéndolo. Pero fija, vosotros decís el Marco Levels, hay otros, BREEAM, Verde, estamos trabajando con el desarrollo de una iniciativa, por ejemplo, con AENOR en este sentido, porque la consideración del producto de construcción en cuanto a la sostenibilidad del edificio final, casi ninguna de estas marcas lo tiene, le da un peso casi relevante. Dice, pues no vamos bien, porque a la hora de analizar las prestaciones, acústica, térmica, etcétera, etcétera, que algunas impactan directamente en la huella de carbono, hombre, si no contemplamos qué tipo de material o de producto se está poniendo, el análisis de la certificación final de la sostenibilidad del edificio no es muy correcto. Por tanto, es un trabajo en el que estamos y estaremos, ¿no? Tema que también sale en el documento, las mejores técnicas disponibles, lo decía antes, es que hay documentos BREF en Europa que son de los sectores del acero y del cemento de España. ¿Tenemos margen de mejora? Sí, pero es que nuestros documentos de trabajo como mejor técnica disponible desde hace 20 años son la referencia en Europa. Y tenemos que mejorar y seguiremos mejorando en las hojas de ruta de descarbonización de sectores como precisamente el acero, el cemento, el ladrillo, la cerámica, etc. ¿Qué nos preocupa? Pues nos preocupa históricamente, y algunos nos decían, estáis a punto de caer en la melancolía. Pues es verdad, porque la puesta en obra, qué producto y cómo se pone en obra. Parece una tontería, pero tiene su importancia. Un magnífico producto mal instalado es un mal producto. Un producto con una declaración ambiental de producto que se deja aquí aparte porque me compro el más barato es un impacto negativo en la edificación. Y esta es la realidad del mercado en este momento, en general. Hay excepciones y de hecho yo creo que además hay tendencias muy positivas. Hay promotores que ya hacen su promoción con certificación energética A, bien por ellos. Y también hay otros, pues también hay fabricantes que apuestan por cumplir la legislación medioambiental tal, y hay otros que, bueno, pues intentan distraerse de aquello, ¿no? Pero procuremos entre todos ir al máximo de prestaciones, ¿no? En ese sentido. Código técnico. Tiene que incorporar el tema de análisis de ciclo de vida. A ver, lo tiene que incorporar el código técnico, y ya le pido a Iñaki, como director general responsable y presidente del Consejo de Sostenibilidad e Innovación de la Calidad de la Edificación, el que se aprobó al día siguiente del código técnico en 2006,
que convoque esa reunión para empezar a hablar de estos temas oficialmente. Pero también la ley de contratos del sector público. El otro día hablaba con Teresa Rivera, la vicepresidenta tercera, y me decía, pídeme una cosa. Y digo, que se cumpla la ley. Porque el objetivo medioambiental de la ley, que es fantástico, no tiene más mínimo seguimiento. A la semana siguiente, esto se lo tengo que agradecer con toda mi admiración y con todo el cariño, el subsecretario generó, por lo menos en BOE, una comisión de seguimiento de la contratación pública en términos medioambientales. Ese es el camino. Más cuestiones, una importantísima. Llevamos como 3-4 años con un grupo tecnológico como es Tecnalia, lo puedo decir porque es básicamente para darle el respaldo a la iniciativa, intentando desarrollar una plataforma digital de referencia pública de materiales de construcción con declaración ambiental de producto, con marcado CE, con Smart CE y con BIM. En algún momento hemos tenido el apoyo del Ministerio del MIDVA, también de la parte de industria, digamos que son nuestras dos cabeceras de referencia, pero son proyectos que luego al final pues, son muy sectoriales y quedan en el ámbito de la digitalización del país, pues parece que son o demasiado grandes o demasiado pequeños, ¿no? Estamos ahora mismo con Red.es intentando precisamente aprovechar los fondos europeos de Next Generation y te pediré, Iñaki, que nos respaldes en ese tema pues para poder conseguirlo, porque al final es una forma en la que sobre todo todos los demás agentes, prescriptores, promotores, constructoras, puedan tener a su disposición la información por medio digital de todos los productos de construcción en un catálogo lo más amplio posible. Bueno, son las cosas que estamos dispuestos a hacer para cumplimentar esta ruta. Muchas gracias, Luis. Yo creo que ahí has tocado un tema que es muy importante, descarbonización y digitalización, ¿no? Que van de la mano también. Le paso la palabra a Daniel. ¿Qué piensas de la hoja? Lo primero, enhorabuena por el documento. Bueno, a ellos, Creo que es muy completo y tiene todo nuestro apoyo. Creo que puede ser un documento de cabecera o debe ser un documento de cabecera para todos los agentes que se dedican a este sector. Un documento vivo, y estoy completamente de acuerdo que esto tiene que ir evolucionando en base a los primeros pasos y cómo se van produciendo. Creo que esto ayuda. Y en cuanto a proyectos nuevos, es importante empezar a medir cuál es la descarbonización, hablar con los fabricantes para que nos indiquen sus productos qué huella tienen, para nosotros ser conocedores de lo que estamos llevando a cabo, evidentemente velando mucho porque la instalación sea la correcta. La huella hídrica es importante también medirla en obra. Y empezar a ser conscientes del pozo que dejamos y empezar a, igual que la normativa del Código Técnico nos obliga a unos mínimos, un código prestacional, y el sector en su gran mayoría está produciendo viviendas, comentaba antes Luis, pues con etiqueta A desde hace ya 4 o 5 años, que era pues, una demostración de ese compromiso. Pues yo creo que con esta hoja las pautas que tiene nos va a abrir los ojos y nos va a permitir que seamos más conscientes de lo que tenemos que llevar a cabo. Todo nuestro apoyo desde las 2 asociaciones en las que estoy, o en las 3, incluido el clúster de edificación, para divulgar esto, para trabajarlo de una manera con ejemplos reales. También la dificultad que nos encontramos ante todo esto, porque esto no es fácil, pero creo que es una hoja de ruta, un camino muy a tener en cuenta y una guía que va a permitir por lo menos acudir a aquellas claves a la hora de ir mejorando el día a día en nuestros proyectos. Así que abierto a organizar foros y debates en ese sentido con vosotros para divulgar las claves que tiene esta hoja de ruta y, por otra parte, comentábamos antes, hacer una comunicación correcta y concienciar al sector y a los profesionales, porque creo que es la manera de hacerlo, ¿no? Bueno, los 4 creo que habéis coincidido un poco también y que han salido palabras como calidad, que bueno, pueden enlazar, ¿no? Tanto la ley de calidad que hablaba Iñaki de la arquitectura como eso, la profesionalización y el tema de la comunicación. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Bueno, nos quedan apenas 15 minutos y voy a pasar ya un poco las preguntas personalizadas. Y mi primera pregunta es para Iñaki, ¿no? Y la cuestión es saber
desde el MITMA qué pasos tenéis previstos precisamente para integrar esa visión del ciclo de vida, ¿no? Completo del sector de la edificación en esas políticas, ¿no? Y si nos puedes un poco... Bueno, sí, he mencionado antes que es algo que ya estamos trabajando, la inclusión en esa futura revisión que hagamos del Código Técnico, que en definitiva es el instrumento más potente que desde la Dirección General se puede utilizar. Pero también con la inclusión de toda esta descripción del ciclo de vida del edificio dentro de los criterios que definen la calidad de la arquitectura y que hemos incluido en la Ley de Calidad que aprobó el mes pasado el Consejo de Ministros. Y que pensamos que además apunta, y tú te referías a ello cuando hablabas de la palabra calidad, a algo que creo que no debemos olvidar, y es que cada vez que hablamos de sostenibilidad, hablamos de esa necesidad tan urgente de conseguir la descarbonización de la edificación, de ver la oportunidad que tenemos con los fondos europeos que nos van a permitir aproximarnos cada vez más a esta reducción del carbono, que tenemos una oportunidad que tiene que ver también con la calidad de nuestras ciudades, la belleza de nuestras ciudades, la belleza de nuestros edificios. Y muchas veces creo que en algunos foros se olvida cuando reducimos la discusión a números y como si únicamente el objetivo fuera ese. Es decir, todos tenemos claro que los números tienen que aproximarse a eso, pero a la vez que invertimos en realizar esas modificaciones, esas reformas, tenemos la oportunidad de transformar nuestras ciudades, de transformar lo que define la escenografía de nuestras vidas, ¿no? Y eso es algo que me gustaría resaltar, y en ese sentido la Ley de Calidad de la Arquitectura es un instrumento que, por ejemplo, nos ha ayudado a definir un programa de inversión importante como es el PIREP, un programa que va a permitir transferir 600 millones a entidades locales para que rehabiliten energéticamente edificios públicos y donde los criterios que estamos marcando, que van a definir la puntuación de las propuestas, pues siguen un poco los criterios de esta Ley de Calidad de la Arquitectura y que habla pues, de una serie de parámetros que desde nuestro punto de vista tiene que ver con la calidad de la arquitectura. De hecho, se refería Luis antes al Consejo de Sostenibilidad que se creó ya hace unos años, pero que en realidad nunca se puso en marcha, ¿no? Con la Ley de Calidad de la Arquitectura lo que hemos hecho ha sido absorber ese consejo dentro de un consejo de calidad que incluye la sostenibilidad como un elemento más de la calidad de la arquitectura, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que también empezar a hablar de sostenibilidad como una cuestión vinculada a la belleza, a la calidad de los edificios que vemos en nuestras ciudades, ¿no? Bueno, es un poco también lo que pretende la New European Bauhaus, ¿no? Yo creo que sostenibilidad, belleza, inclusión, accesibilidad van unidos, ¿no? Y bueno, totalmente de acuerdo, Iñaki, ¿qué voy a decir? Totalmente de acuerdo. Bueno, Laureano, ¿y tú crees que los profesionales, bueno, en concreto los arquitectos, pero la cadena de valor de profesionales que están relacionadas con el sector que se ocupa de diseñar los edificios, tienen integrada la visión del ciclo de vida en su trabajo y si están preparados para ello? Es una pregunta un poco obvia, pero... A ver, yo podría decir que sí y que no a la vez. Sí, porque sí sabéis que somos un sector profesional muy acostumbrado a la adaptación y al cambio. Además hemos dejado atrás esa rémora que nos ha estado machacando durante mucho tiempo del ladrillo, ¿no? Del arquitecto haciendo proyectos a tutiplén, permitidme que lo diga así de esa manera tan burda, a un profesional altamente cualificado ofreciendo resultados, ¿no? Pero no me atrevo a decir el sí, porque es una cuestión de proceso en el que estamos ahora mismo adaptándonos, y para eso precisamente el Consejo Superior ha habilitado una línea de formación específica adelantándose. La vamos a presentar precisamente ahora en el próximo pleno que tenemos el día 24 de febrero, precisamente en la que una de las líneas es esta. Antes me he saltado una cuestión.
No confundamos al arquitecto en esa parte del boom del ladrillo, porque en realidad era un boom inmobiliario, ¿eh? Y siempre que me han tenido oportunidad de decirlo, si la inversión en aquella época hubiera sido el de comprar pepinos, tendríamos pepinos por todos sitios plantados en España. La cuestión es que los bancos entraban y te daban otra cuestión. Quizá me estoy derivando ahora a otra cuestión, pero nos ha señalado precisamente y nos ha obligado como profesión a señalarnos de otra manera distinta, a completar la formación del arquitecto de una manera mucho más volcada a la sociedad. Y de unos años atrás, ahora, hemos intentado explicar, y vuelvo a lo que decía anteriormente, a que tenemos una obligación didáctica hacia la sociedad, en la que no solamente somos generadores de planos y construimos edificios, sino que además somos partícipes de la problemática y queremos ser parte de la solución, ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir es sí y no. Es decir, que estamos en proceso, que tenemos capacidad para adaptarnos muy rápidamente a los cambios normativos, pero que todavía nos queda un largo recorrido que hacer. Bueno, coincido totalmente. Yo creo que los arquitectos estamos bastante preparados y la calidad de la arquitectura española está demostrada, ¿no? Y lo de los cambios ni te digo, porque nos tenemos que adaptar como todos. También una oportunidad para dar no solo para los arquitectos, para promotores, ¿no? Quitarnos esa rémora del ladrillo, porque yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Luis, ¿qué soluciones están surgiendo precisamente pero concretas, ¿no? Para el tema de la descarbonización y cómo estáis cuantificando vosotros los impactos, ¿no? Porque esto es otro tema, ¿no? El cómo medir todas estas cosas y que al final sea un estándar. A ver, de lo general a lo particular. El tema de series de ciclo de vida, no todo el mundo lo tiene bien claro. La gente apoya lo medioambiental, apoya lo sostenible, pero en debates con diputados y senadores, pues no, tampoco tiene obligación. Quiero decir, pero sí sus asesores en un momento determinado, o por ejemplo en el sector, pues análisis de ciclo de vida, no es difícil de entender, pero de cuna a tumba, de cuna a puerta, ¿verdad? Esos debates todavía mucha gente no acaba de tenerlos del todo claro y es algo donde debemos hacer quizá más didáctica, ¿no? Segundo, en los casos, por ejemplo, pues el sector, como decía antes, lleva ya mucho tiempo utilizando nanotecnología, por ejemplo, para trazabilidad de producto o fotocatálisis de CO2 en pavimentos y en placas para envolvente de edificio. O, por ejemplo, antes que mencionaba Daniel, la huella hídrica, pues tenemos sensorización de tuberías de canalización de agua. En España se pierde un tercio del agua que se traslada. Un tercio. ¿Cuál es el problema? Existe la solución, la tubería sensorizada, te dicen en tiempo real dónde hay una fuga y luego al final lleva el tiempo de ir allí y corregir aquello. No se instalan tuberías sensorizadas, no se instalan pavimentos con fotocatálisis, no se instalan ventanas con fotocaptación lumínica. Este es el problema, a eso me refería. ¿Qué producto se usa y cómo se instala? Al final, esta es una parte importante de conseguir mejorar. Tanto, y el sector está constantemente en evolución, ¿eh? El sector, y hay informes por ahí de tercera parte que lo dicen, es responsable del 80, del 90% de la innovación en el sector de toda la construcción. Y cada año en las ferias se producen presentaciones nuevas de innovaciones y en ese sentido, digamos que es el core de cada fabricante el ir innovando, el ir mejorando sus prestaciones en cada momento. Me hacéis una última pregunta, es cuantificar eso. En términos agregados, yo en este momento soy capaz de decírtelo, no tengo la cifra. Te puedo decir, tal material, si se instala esta ventana, tiene ese ahorro por menor transmitancia, por mejor coeficiente de impacto en la transmitancia térmica, ¿no? Pero esa ventana, no te puedo decir en términos agregados, porque tampoco sé lo que se instala al final en la obra, ¿no? Pero digamos que la industria lo que sí tiene claro es el compromiso, primera, con la calidad y a partir de ahí, desde luego, con comportamientos medioambientales cada vez mejores, ¿no? Gracias, Luis. Y Daniel, antes hablabas un poco también de la oportunidad que supone esto, ¿no? Y entonces me preguntaba en esa línea, ¿qué nuevos modelos de negocio están surgiendo en el marco de la promoción inmobiliaria relacionados con el tema de la descarbonización y un poco también tu opinión sobre la rehabilitación? ¿Crees que será el principal motor o...?
Vamos a ver, la última pregunta creo que será, o tiene que ser sí o sí, uno de los principales motores que marquen el día a día, pero el futuro de la construcción de este país. Lo hemos comentado y es obvio que tenemos las ciudades a un enfermo. Las ciudades están enfermas y tenemos que intervenir en ellas. Tenemos que hacer una labor de cirugía en cada uno de los inmuebles, bien rehabilitándolos en la medida en la que económicamente sea viable, teniendo en cuenta las consecuencias que esto tiene. Creo que la oportunidad de los fondos europeos es una oportunidad de país, es un reto que tenemos para, de alguna manera, generar una industria en la rehabilitación a gran escala, una industria con posibilidades, con recursos, con unas miras a medio y a largo plazo. Y esto es único. Si no lo conseguimos en esta ocasión, creo que serán muy malas noticias para todos, con lo cual no nos podemos permitir el lujo de que esto no salga en estos términos. Aquí veo a promotores, no solamente a constructores, porque creo que sí que hay cabida también para esta figura. Pero no solamente rehabilitación, también regeneración. Tampoco es sostenible que echemos euros a un edificio que, por mucho que mejoremos 3 o 4 letras en su calificación energética, incumpla las condiciones de habitabilidad, o que la estructura o que las condiciones de vida sigamos condenando. Es verdad, con unos ahorros estupendos, algo le hemos mejorado en la calidad de vida, pero seguimos condenando y probablemente a las personas que menos recursos tienen a vivir en unas estancias que no cumplen la normativa actual. O sea, también tenemos que ser prácticos y tenemos que mirar y tener esa sensibilidad. Lo comentaba antes Iñaki, también los fondos europeos van destinados a la regeneración urbana. Esto es fundamental. O sea, no solamente hay que centrarse en la rehabilitación, sino nosotros lo entendemos como rehabilitación y regeneración urbana. Además de adaptar el urbanismo a las circunstancias actuales y con miras también, evidentemente, a la sociedad futura, ¿no? Creo que también la regeneración esa parte lo cubre y es interesante, y ahí sí que entra y es una grandísima oportunidad de negocio para promotores o inversores. Nuevas figuras en el sector de la promoción inmobiliaria. La primera pregunta, Inés. Bueno, estamos viendo cómo el Build to Rent es una realidad, fundamentalmente en el aspecto privado. Y esto sí que tiene mucho que ver con la descarbonización y con la filosofía que tienen los capitales extranjeros a la hora de invertir en el sector inmobiliario. Sí que tienen esas exigencias. Ya vemos como muchas multinacionales a la hora de alquilar edificios en las principales ciudades miran una serie de indicativos y te dicen que no pueden ocupar un metro cuadrado en aquel edificio que no esté medida la huella de carbono o que no tenga un sello de eficiencia energética determinado. Bueno, pues esto es muy bueno para seguir apostando y seguir mejorando la calidad constructiva futura de obra nueva. El Build to Rent es una de las apariciones en estos últimos años en la promoción inmobiliaria. Los propietarios suelen ser fondos de inversión, gestoras de aseguradoras, buscan rentas recurrentes a muy largo plazo, pero evidentemente dan mucha importancia a, bueno, pues a la descarbonización, a la eficiencia energética, a la calidad constructiva que tiene ese edificio, que lo va a tener en su activo durante muchos años, ¿no? Y esto, por lo tanto, impacta en su solvencia y en sus cuentas. Luego, todavía no es una realidad que pueda haber en muchos ejemplos, pero sí está el cohousing y el co-living, y ya hay algunas iniciativas en ese sentido. Adaptar el producto inmobiliario a las formas de vida que tiene la sociedad actual, y esto va a ser una tendencia clara. En los próximos años ya sí que iremos viendo cómo esto va ganando volumen. Residencias de estudiantes que hasta hace 7, 8, 9 años eran los colegios mayores tradicionales, y de hace muchísimos años en mayor medida, además, edificios protegidos que impedían en muchos casos adaptarlos pues un poco a las necesidades que tiene ese perfil de ocupante. Ahora vemos cómo es un producto que tiene muchísimo atractivo a nivel de inversión, muchísimo atractivo a nivel del mercado, y estamos viendo
la calidad y el tipo de edificación que están teniendo ese tipo de residencias. Probablemente haya alguna circunstancia más. Es verdad que el e-commerce y la última milla pues están transformando mucho otro tipo de sector inmobiliario. Por una parte, plataformas logísticas de gran escala, que tenemos un problema a nivel urbanístico porque no hay parcelas que den respuesta a ese tipo de demanda por una parte, y por otra, pues bueno, pues al final todos estamos acostumbrados a que en 5 minutos podemos hacer un pedido en el móvil y además lo queremos para allá. Y eso las ciudades lo tienen que gestionar, eso lo tenemos que transformar, ¿no? Ahí creo que hay una oportunidad también en el retail. En ciertos edificios vemos muy necesario que ya la normativa de los ayuntamientos urbanística se adapte y que permita unos usos mixtos en los mismos edificios, y creo que eso va a marcar el futuro de las ciudades, el futuro de la promoción inmobiliaria. Perdona, Daniel, es que estábamos ya pasados de hora y es súper interesante. Gracias. A ver si hacéis otras mesas para seguir hablando. Y bueno, concluyo muy rápidamente para no pasarnos de tiempo. Yo creo que la mesa ha cumplido su objetivo, el sector en primera línea, grandes espadas aquí. Además, creo que lo que hemos hablado es muy interesante. Me quedo con 4 palabritas que hemos dicho que resumen, pues transformación, diálogo, ayudas, calidad, oportunidad, rehabilitación, regeneración. Y nada, pues adelante y todos a ponernos con la hoja de ruta. Y muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.